Hola, hoy vamos a hablar de los factores que afectan el desarrollo de los cultivos. Este video consta de dos partes y esta es la primera parte. Si hacemos un poco de historia, se cree que la producción de los cultivos se inició hace unos 6.000 o 10.000 años y hace unos 3.000 años que ya los chinos y los griegos abonaban los cultivos. Sin embargo, el uso de los fertilizantes como tal es relativamente reciente. El guano en el Perú, el salitre en Chile, se introdujeron comercialmente en 1840. Los primeros experimentos con plantas fueron desarrollados por Van Helmont entre 1577 y 1644. Posteriormente, varios científicos descubrieron la importancia del agua, del dióxido de carbono en el desarrollo de las plantas y otros hicieron aportes en el estudio de la fisiología de las plantas. Justus von Liebig, entre 1803 y 1873, hizo importantes aportes en el campo de la nutrición de las plantas. Uno de los más importantes es la denominada ley del mínimo, que señala que, por la deficiencia o ausencia de un constituyente necesario, estando todos los otros presentes, el suelo no será productivo para todos aquellos cultivos para los cuales este constituyente es indispensable, es decir, que sea un elemento esencial. A igual suplencia de las condiciones atmosféricas para el crecimiento de las plantas, los rendimientos serán directamente proporcionales a los nutrimentos minerales suplidos por el fertilizante, ya sea orgánico o inorgánico. En la figura, cada tabla del barril representa un factor de crecimiento o nutriente esencial para el desarrollo de las plantas. En este ejemplo, si un suelo es deficiente en nitrógeno y esa deficiencia es corregida por fertilización con ese nutriente, el pH del suelo pasará a ser el próximo factor limitante. En un suelo rico en nutrientes, los rendimientos no pueden ser aumentados al agregar más nutrientes. Otro concepto importante a nivel de fertilidad es la ley de rendimientos decrecientes, que señala que un incremento en la cantidad de un elemento limitante provocará un incremento en el crecimiento, pero la relación no es lineal y simple. La adición de una unidad sucesiva del factor de crecimiento producirá un incremento menor al que se obtuvo con la adición de la unidad precedente, tal y como se aprecia en esta figura. La concepción del término fertilidad ha ido modificándose con el tiempo y en la actualidad más se acerca al concepto de productividad que a otra cosa. Es decir, lo que ofrece potencialidad nutricional a un suelo no es solo el contenido de nutrientes, sino todos aquellos factores, tanto químicos como físicos y biológicos, que influyen sobre la disponibilidad y accesibilidad de los nutrientes para las plantas. Esta figura es una representación del sistema suelo, planta, clima, manejo. En ella están representados los diferentes factores de crecimiento, como lo son el agua, que puede provenir de la lluvia o a través del riego, el aire como fuente de carbono, oxígeno e hidrógeno, la luz solar y los elementos esenciales que mayormente provienen del suelo o pueden ser suplidos a través de los fertilizantes. Entre los elementos esenciales para la planta que se absorben del suelo tenemos los macroelementos como nitrógeno, fósforo y potasio, los mesoelementos como calcio, magnesio y azufre y los microelementos como hierro, cobre, zinc, manganeso, boro, molibdeno y cloro, los cuales son esenciales para todas las plantas. También para algunas plantas son esenciales el silicio, el sodio o el níquel. Los macroelementos son requeridos en cantidades relativamente altas. Entre las funciones que cumplen estos elementos, por ejemplo, el nitrógeno es un componente importante de todas las proteínas y forma parte de la estructura de la planta. El fósforo es un componente menor de las proteínas, pero es indispensable para las moléculas que controlan el flujo de energía dentro de la planta, además de ser un componente del material genético. El papel del potasio parece estar más relacionado con el mantenimiento de la concentración salina correcta en la savia de las plantas. Tanto el nitrógeno como el fósforo como el potasio son los que comúnmente aplicamos con los fertilizantes inorgánicos. Y en ellos sus cantidades están generalmente expresadas como N, P2O5 y K2O. Por otro lado, los mesoelementos son necesarios en cantidades mucho menores que los macroelementos. También se les llama nutrientes secundarios. Los microelementos consisten de elementos necesarios pero en muy pequeñas cantidades y también se les denomina oligoelementos. En otras clases vamos a hablar en detalle de cada uno de estos elementos esenciales. Hemos hablado hasta ahora de los nutrientes o elementos esenciales para las plantas, pero ellos son solo algunos de los factores de crecimiento. En esta figura se puede apreciar un incremento en los rendimientos de las plantas a medida que aumenta la fertilidad de los suelos, sin la presencia de factores negativos. Eso lo vemos en la primera curva.
Sin embargo, en la medida que se presentan factores negativos como variedades poco productivas, deficiencias minerales, prácticas culturales inadecuadas, baja densidad de plantas, sequía o la presencia de malezas, plagas o enfermedades, los cultivos no pueden expresar todo su potencial de producción y se deprimen los rendimientos a pesar de que se puede aumentar la fertilidad del suelo. En este cuadro vamos a ver algunos de los factores que afectan el crecimiento de las plantas dentro del mencionado sistema. Los vamos a dividir en lo que son factores de suelo, factores de planta y manejo y factores del clima. Entre los factores de suelo tenemos, por ejemplo, la pendiente, erosión, la profundidad del horizonte superficial, el contenido de materia orgánica, de arcilla, contenido de nutrientes, la localización del suelo dentro del paisaje, densidad aparente, estructura, textura, el material parental que le da origen al suelo, el pH, capacidad de intercambio catiónico, afectación por sales, entre otros. Entre los factores de planta y manejo tenemos, por ejemplo, los genéticos o de manejo como la fecha de siembra, densidad de siembra, control de plagas, enfermedades o malezas, las prácticas de labranza o preparación del suelo, cómo se siembra, el manejo del agua de riego, los fertilizantes, etc. Mientras que en el caso del clima tenemos la cantidad de lluvias, la presencia de excesos o déficit de humedad, la tasa de evapotranspiración, la presencia de escorrentía, la humedad inicial que tiene el suelo, agua aprovechable, energía radiante, temperatura, viento, composición atmosférica, entre otros. Vamos a hablar ahora del suelo como sistema. Como sabemos, el suelo es un sistema poroso que consta de tres fases, una fase sólida, una fase líquida y una fase gaseosa que están interactuando entre sí. La fase sólida, tanto mineral como orgánica, ocupan el 50% del volumen de suelo y aproximadamente el 50% es ocupado por la fase porosa, que contiene agua o aire en proporciones recíprocas, es decir, cuando uno aumenta, disminuye el otro. En un suelo ideal, la fase sólida es ocupada en un 45% por la fase sólida mineral y un 5% por una fase sólida orgánica. Y estas controlan la composición de la fase líquida, que es la solución del suelo, a través de diferentes procesos. A su vez, las fases líquida y gaseosa también afectan a la fase sólida a través de procesos como disolución, precipitación, entre otros. Si relacionamos estos factores del suelo con los diferentes componentes de la fertilidad integral, tenemos que la fertilidad física influye en la disponibilidad de aire, en la disponibilidad de agua y en la resistencia del suelo a la penetración de las raíces. La fertilidad química la podemos relacionar con la disponibilidad de nutrientes, el exceso de sales y la presencia de algunos elementos tóxicos. Y la fertilidad biológica con su participación en los ciclos biogeoquímicos y en la depuración del suelo. Todos estos factores están interrelacionados. Como mencionamos anteriormente, el término fertilidad ha ido modificándose con el tiempo hacia el concepto de productividad. Vamos a hablar ahora del índice de productividad de los cultivos. Guinieri y colaboradores en 1983 desarrollaron un modelo del índice de productividad. Este modelo evalúa el potencial de productividad del suelo en términos del ambiente que brinda para el desarrollo radical. Este índice de productividad oscila los valores entre 0 y 1. Acá tenemos la ecuación que relaciona el índice de productividad con la sumatoria de cada uno de esos factores. Tenemos, por ejemplo, el factor A, que se refiere a las condiciones que regulan las relaciones agua-aire del horizonte. Lo podemos llamar también capacidad de almacenamiento de agua. El factor B, que se refiere a las condiciones que determinan la resistencia mecánica o impedancia para la exploración de las raíces de los cultivos en el horizonte I. El factor C se refiere a las condiciones que regulan la fertilidad potencial del horizonte I dentro del perfil de suelo. Y el factor K evalúa la importancia relativa del horizonte I, o lo que es lo mismo, el peso del horizonte o importancia relativa del mismo para las plantas. Cada factor del índice de productividad es evaluado en términos del respectivo subfactor más relevante. Por ejemplo, contenido de arcilla, densidad aparente, pH, etc., tomando en consideración las condiciones climáticas locales. En la figura se presenta un esquema del índice de productividad, tal como fue concebido por Guinieri. Como se mencionó anteriormente, el rendimiento del cultivo va a ser una función del crecimiento radical y a su vez del ambiente edáfico. Por supuesto que el rendimiento también va a estar influenciado por el clima, el potencial genético del cultivo y el manejo.
Dependiendo de la zona agroecológica, se tomarán en cuenta uno u otros atributos del suelo. Para la aplicación del índice de productividad se deben estandarizar los atributos a considerar en cada caso, también llamados indicadores. Estos atributos tienen diferentes comportamientos. El primero es más es mejor. Esto quiere decir que a medida que aumenta el valor del atributo, su efecto es beneficioso para el cultivo. Por ejemplo, el contenido de materia orgánica. El otro comportamiento es un rango óptimo. Esto quiere decir que existe un valor o rango adecuado por encima y por debajo del cual se ve afectado negativamente el cultivo. Este es el caso del pH del suelo. Y el otro comportamiento es menos es mejor. Esto quiere decir que a medida que disminuye el valor del atributo, su efecto es beneficioso para el cultivo, como por ejemplo la presencia de sales. Esto era todo lo que le tenía que decir por ahora. Gracias por su atención.